Pues bienvenidos a nuestra segunda presentación sobre los maravillosos tamales, no solo de México, sino de otras partes del mundo. Ya mencioné al final de la presentación pasada que tamales los hay en buena parte de América Latina, pero también llegaron con la nao que iba entre Acapulco y Manila a las Filipinas, pero allá los tamales se hacen con arroz, de tal manera que tenemos tamales en varias partes del mundo. Hoy vamos a comenzar a referirnos a algo muy interesante, que es con qué hojas se envuelven los tamales. Todo el mundo conoce dos tipos de hoja, que es la más comercial. La hoja que es la que envuelve a los elotes, que el nombre en náhuatl es totomoxtle. Es decir, entonces decimos que son tamales envueltos en totomoxtle, que es la hoja ya seca que cubre a la mazorca, que es muy, digamos, relativamente dura, relativamente permeable. Ahorita explicaremos la importancia que esto tiene. Pero también en algunas partes del país se usa la hoja verde de la planta del maíz. Nos deja pasar mejor el vapor. Y desde luego la que conocemos también muy bien es la hoja de plátano, que esta explica a ustedes la calidad tan diferente de los tamales de totomoxtle con los de hoja de plátano, porque la consistencia es diferente, porque la hoja de plátano es más impermeable y entonces se conserva mejor la humedad en el interior de ella. Pero hay otras. Por ejemplo, tenemos la hoja mucho menos conocida, mucho más regional, que es la hoja de papatla. Tenemos otra muy popular en Oaxaca que le da un sabor exquisito a los tamales, que es la hoja santa, que los tamales de hoja santa son deliciosos. Y tenemos también en Yucatán la hoja de la chaya, que también le da un sabor muy especial. De tal manera que ustedes se dan cuenta que los tamales, y hay otras más, desde luego que ya no menciono, pero que son maravillosas. ¿Por qué son maravillosas? Porque de esta manera, según con qué envolvamos, va a cambiar la textura y la calidad de nuestro tamal, pero por otra parte, la hoja misma le va a imprimir un sabor. Por ejemplo, los tamales de hoja santa son verdaderamente deliciosos porque se empapan del sabor de ella. Ahora, quiero que una vez que hemos visto el panorama muy general de los tamales, referirlos a ustedes a una obra de Guadalupe Pérez San Vicente que se consigue con facilidad en la serie de Conaculta sobre cocinas mexicanas. Son libros muy baratos, donde doña Guadalupe Pérez San Vicente hace un listado de los tamales que se consumen en México, y son cientos. Otra fuente son los libros de José Iturriaga de la Fuente, que se llama, uno de ellos, el más fácil de conseguir, se llama Antojitos Mexicanos, y mi amigo Pepe, que es un extraordinario tragón, pero no inconsciente, sino alguien que degusta verdaderamente lo que come, hace una lista de tamales también extraordinaria. Les recuerdo, por ejemplo, alguno de ellos que son muy especiales por el relleno, del cual no he hablado intencionalmente porque se pueden rellenar con muchas cosas. Por eso algunos son dulces, otros son salados. Pero, por ejemplo, estos tamales que reseña muy bien José Iturriaga, son de camarón. Y entonces, al meter el camarón dentro del tamal, salen lo que llamamos las barbitas del camarón, esa especie de filamentos que tiene el camarón, y estos se les conoce como tamales barbudos o barbones. Entonces, hay toda una situación muy simpática con los nombres de los tamales y su forma de ser utilizados. Pero entonces, entramos ya en un mundo donde comenzamos a mezclar lo natural, digamos, lo culinario del tamal con el entorno del tamal. Sí, en primer lugar, lo que es muy importante saber es que los tamales suelen ser labor colectiva.
sobre todo cuando no son para una familia, sino son para una fiesta, por ejemplo, para una boda, para un bautizo, para Navidad, para el Día de Muertos. Intervienen muchas personas al hacer los tamales. Casi siempre hay en la comunidad, en la familia, la vecindad donde estemos preparando los tamales, una señora que es la experta en prepararlos y que tiene una serie de mañas para preparar los tamales. Les platico una de ellas que es la simplicidad misma, pero que les muestra a ustedes el ingenio de nuestras cocineras. Como ustedes saben, el tamal se prepara al vapor, es decir, se tiene una gran olla alta, cilíndrica, y abajo tiene una separación entre el agua y los tamales que van siendo acomodados, simplemente para que el tamal no se impregne de agua. Entonces, la cantidad de agua que se pone para producir el vapor es una cantidad escasa, es decir, no están sumergidos los tamales en el agua. Entonces, lo que hace esta cocinera sabia es colocar abajo con el agua una moneda. Y entonces, claro, mientras el agua está hirviendo, la moneda está haciendo ruido. Al momento que la moneda deja de hacer ruido, es hora de echar más agua. Y hay toda una serie de consejas en torno a los tamales. Por ejemplo, que las mujeres que están embarazadas no deben preparar los tamales, porque se dice que si el tamal se pega a la olla, y claro, ahora usamos ollas de metal, pero antes se usaban ollas de barro, el niño tendrá dificultades para nacer. Entonces, la mujer que está preparando tamales no debe estar embarazada. Por otra parte, que los tamales, digamos, como si estuvieran vivos, sienten el ambiente emocional en torno a ellos y que por lo tanto, si alguien se enoja, debe de dejar de preparar los tamales, que los tamales deben hacerse con amor, con cariño. Entonces, la preparación de tamales es una labor colectiva, pero también sabemos que ahora ya los tamales son producto de industrias, digamos, grandes o industrias caseras. Por ejemplo, para muchos de nosotros, eh, una parte de nuestro vivir cotidiano es oír el carrito que va vendiendo tamales oaxaqueños calientitos, o bien ver los carros vendiendo tamales, aunque no sean estos oaxaqueños calientitos, que pasan por nuestras calles anunciándose claramente. También los tamales han sido objeto de empresas, por ejemplo, una de las muy antiguas y que yo sigo apreciando mucho, a pesar de que ya no tienen su restaurante que me encantaba, es la Flor de Lis, pero ahora los tamales de Flor de Lis se consiguen en varias sucursales. Y recientemente hay ahora incluso lo que podríamos llamar tamales gourmet, que hay varias casas, por ejemplo, nuestra amiga Beatriz Ramírez Ulrich tiene una empresa que se llama Tamales Especiales en Coyoacán, que son unos tamales verdaderamente muy bien hechos. Y tenemos, claro, la otra empresa que tiene sucursales en varias partes, que son Tamali, que han innovado mucho en la forma de presentarlos, de venderlos, etcétera, que ya podríamos llamar realmente tamales gourmet. Y claro, lo que es muy popular entre los estudiantes, incluyendo los de nuestra universidad, es la torta de tamal. Es decir, tomar un tamal y cubrirlo con las dos partes de una telera y hacer una torta de tamal en forma, digamos, algo que se puede comer camino a la escuela, que acaba siendo hidrato de carbono sobre hidrato de carbono, pero que es muy llenador, que le quita a uno el hambre durante horas y que por lo tanto son muy populares entre las personas que van a trabajar. Pero los tamales, aparte de este uso, digamos, estudiantil o de gente que trabaja, casi siempre los tamales los consideramos un antojo y tienen su hora. Es decir, es muy raro que comamos tamales al mediodía. Los tamales son más propios de la mañana, del desayuno y sobre todo de desayunos muy especiales como los desayunos de los bautizos o de las primeras comuniones. Una primera comunión sin tamales es prácticamente imposible. Algunas iglesias
y conventos de monjas, lo que han hecho es ya crear todo un ambiente para ello. Es decir, en el local, digamos, para ello, se hace la ceremonia religiosa de bautizo, de primera comunión, y después tienen un espacio donde ya están los tamales preparados, y a lo que no puede faltar son sus dos acompañantes que son prácticamente indispensables: o atole en distintas presentaciones o chocolate. Entonces, tamal con chocolate o con atole es obligado prácticamente. Y aquí me detengo un segundo para decirles que justamente una de las bebidas más versátiles que tenemos en México son los atoles. Recuerden ustedes, por ejemplo, que esa combinación de chocolate con atole nos da el champurrado tan sabroso, pero que tenemos atoles de muchas frutas, atole de piña, atole de, voy a hablar, por ejemplo, de los menos frecuentes: atole de mamey, atole de chico zapote, o de otras frutas deliciosas mexicanas, como por ejemplo algo que ya prácticamente está desapareciendo, el jobo o ciruela mexicana, que da un atole ligeramente ácido, muy sabroso. Y uno de los atoles dos de los atoles que yo recuerdo con mucho cariño que hace Cristina Palacio, es algo que seguramente muchos de ustedes no conocen: el atole de las frutitas del pirul. Sí, uno no pensaría que se puede hacer un atole con eso, pero queda un atole verdaderamente delicioso. Y el segundo es un atole que tiene un nombre curioso: atole de chaqueta. Este atole de chaqueta, la chaqueta es la cubiertita que tiene el cacao. Entonces, cuando se prepara el cacao, cuando digamos, se limpia, queda una cascarilla, esa se mezcla con el atole y queda un atole con un sabor distinto al chocolate, pero un sabor intenso, muy sabroso. De tal manera que yo les sugiero a ustedes que cuando hagan tamales, busquen en los recetarios otros tipos de atoles y no se queden solamente con el delicioso y tradicional chocolate, sino que exploren también los atoles. Ahora vamos a hablar de una fiesta donde los tamales juegan un papel primordial, que es la fiesta de la Candelaria. La Candelaria es una fiesta muy especial porque resulta que la Candelaria es la fiesta que se celebra precisamente un número preciso de días después de la Navidad, es decir, del nacimiento de Cristo. Es decir, lo que se celebra en la Candelaria es la presentación del niño Dios, de Cristo, al templo. Entonces, una fiesta que va ligada con los niños. Y entonces, en esta fiesta, lo que se acostumbra es servir tamales. Pero en México, que somos muy barrocos y muy complicados, la ligamos con otra cosa muy importante, que es la fiesta de Reyes. Si la fiesta de Reyes conmemora el momento en que nace Cristo, van a verlo tres personajes que conocemos como los Reyes Magos, que en realidad no eran reyes, eran probablemente sabios, magos, etcétera, que lo van a visitar, y celebramos esa fiesta, y la celebramos con una preparación que nos viene de Europa y que es la rosca de Reyes. La rosca de Reyes, que en Europa tiene varias modalidades. Por ejemplo, allá, en vez de poner un muñeco, se llena con una haba, y el niño que saca el haba, como no hay tamales, no tiene obligación de dar tamales, sino simplemente lo que se hace es que cuando venden la rosca de Reyes viene acompañada con una corona hecha de papel con aluminio, y el niño que saca el haba se pone la corona porque es el rey de la fiesta. Bueno, pero aquí en México lo que tenemos es la costumbre de poner dentro de la rosca de Reyes un muñeco. Ahora, en realidad ya la industria lo que hace es que para que todo el mundo esté contento pone varios muñecos. Algunos son de porcelana, es decir, ¿cómo se llama?, de barro, pero ahora están saliendo los de plástico, ya incluso muy bonitos, muy elegantes. Y cuando se ponía un solo muñeco por rosca, la expectación de los que estaban partiendo la rosca era grande, porque
se siente con el cuchillo al momento que toca uno el muñeco y entonces uno dice, bueno, ya me saqué la lotería o me fastidiaron, porque la obligación del que saca el muñeco en la rosca es invitar los tamales en la fiesta de la Candelaria. Entonces es un arma de dos filos. Es bueno sacárselo, pero al mismo tiempo implica un gasto, un compromiso el sacarse el muñeco. Resulta que, como ocurre mucho en México, la fiesta de la Candelaria encontró su paralelo en Mesoamérica, porque para propiciar la llegada de las lluvias, se ofrecía una fiesta dedicada a Tlaloc, el dios de la lluvia, o Chalchiutlicue, la diosa del agua, buscando que las lluvias llegaran a tiempo para la siembra. Y esta fiesta también incluía tamales. Entonces, la costumbre actual de la Candelaria es preciosa, es muy bonita. Lo que hay que hacer para la fiesta de la Candelaria es llevar un niño Dios. Entonces, este niño Dios es una escultura hecha que puede ser de madera, puede ser de barro, ahora muchas son de plástico. Y parte del encanto de la fiesta de la Candelaria es que estas figuras de niño Dios tienen que ir vestidas. Entonces, claro, antiguamente las abuelas, las madres, que eran muy buenas costureras, hacían el ropaje para el niño Dios, muchas veces con gran delicadeza, con bordados muy finos hechos por la abuelita, que el día de la Candelaria los presumía a todos. Miren que qué bonito me quedó el ropón del niño, etcétera. Pero hoy esto ya se compra en los mercados. Y entonces en los mercados va uno en las fechas anteriores a la Candelaria y encuentra ya uno el vestido para el niño de la familia, el niño Dios de la familia, o compra uno su niño Dios ya vestido. Y entonces lo que es fantástico de nuestra manera de vivir en México es que estos niños ya vestidos han adquirido distintas presentaciones. Algunos van vestidos de obispo, otros de sacerdote, pero ya también tenemos niños vestidos de jugador de fútbol, entonces uno puede buscar el equipo favorito y el niño está con el uniforme de los Pumas o de cualquier otro. Niños Dios vestidos de médico, de distintas cosas. Eh, por ejemplo, me ha tocado ver niños vestidos de médico, pero con la bata del Seguro Social o del ISSSTE, ¿no? Entonces, es fantástico cómo nuestra cultura es una cultura, digamos, viva, vigente, actualizada, y entonces ya no es el niño Dios de antes con un ropón simplemente. Entonces, en esta fiesta de la Candelaria, que, insisto, conmemora la presentación del niño Dios al templo, después de lo que se llama, y ahora con la pandemia se ha puesto de moda la palabrita otra vez, conmemora la cuarentena. ¿Qué quiere decir cuarentena? Son los 40 días que debían de guardar las mujeres después del parto antes de salir al exterior. Entonces la Virgen acababa de acabar su cuarentena y llevaba al niño a presentar al templo porque era cuando ya estaba segura de que era pura otra vez y que ya no estaba contaminada, no contaminada por bacterias, sino contaminada espiritualmente, que era una creencia antigua. Entonces, lo que es importante en esta fiesta de la Candelaria es que el niño Jesús, que ha estado en cuarentena en el nacimiento, en su pequeño pesebre, en una especie de cunita, ese día, ese niño Dios es levantado, y así se llama, se levanta al niño Dios, y entonces viene otra cosa muy mexicana. Se crea un compadrazgo de niño, es decir, la persona que levanta al niño Dios tiene que ser alguien de la familia o conocida de la familia, querida por la familia, y por el solo acto de levantar al niño Dios se vuelve compadre de los que dueños de la casa. Entonces en México tenemos compadres por todos lados, pero uno de ellos muy importante es este compadrazgo de la fiesta de la Candelaria. Entonces se levanta y entonces ya hay un compadrazgo y entonces viene lo bueno del final, comerse los tamales que ha llevado el que se sacó el muñeco en la rosca,
se celebra el nuevo compadrazgo y se refuerza la amistad y la vida familiar. Entonces es una fiesta muy bonita, es una de estas, como muchas otras fiestas mexicanas, donde se fortalece la amistad, los amores, las querencias y que tiene un significado grande. Pero hay otra que viene después, viene ya para noviembre. Y en noviembre tenemos unas fiestas diferentes que son la fiesta del 1 de noviembre, que la iglesia la conoce como la fiesta de Todos Santos, que son todas aquellas personas que murieron en santidad, pero que la iglesia no pudo identificar. Es decir, todas las personas que fueron buenas, caritativas, bondadosas, etcétera, toda la vida, pues la iglesia no la reconoce y entonces este día primero celebra a todos esos que son santos, pero que no conocemos. Y el día 2 es la fiesta de muertos, que es una fiesta muy ligada con un hecho calendárico muy importante. En esa temporada del año, principio de noviembre, comienza a cambiar la duración del día de manera muy notable. El día se hace más corto, la noche se vuelve más larga. Y si ustedes piensan, por ejemplo, la fiesta de Halloween eh, sajona, europea, está ligada con esto mismo, es decir, es la fiesta donde al ver el agonizar del año, las almas salen y entonces pueden venir a asustarnos a todos los demás. Pero vean ustedes qué curioso es el mundo actual. ¿Con qué se celebra el Halloween? Pues con una calabazota muy mesoamericana a la que se le hacen ojos, se le hace boca, se le ponen dientes y entonces representa un cráneo, una calavera, pero estamos usando un elemento mesoamericano. Bueno, entonces, esta fiesta mexicana, ahora no me refiero ya al Halloween, esta fiesta mexicana se deriva también, se une con la fiesta de Micahuitl, que es la fiesta de los muertos mesoamericana. Esta fiesta, fíjense qué curioso, también duraba 2 días y marcaba el fin de la temporada de secas y, digamos, el agonizar del año. La fiesta se describe como una fiesta donde la gente recogía flores, hacía, digamos, coronas de flores, atados de flores, y las llevaba a los templos de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Y también se comían tamales, pero en este caso tamales muy mexicanos porque estaban rellenos de una cosa que seguimos haciendo, rellenos de guajolote, esto era muy importante que fuera guajolote, pero también rellenos de carne de perrito, que ahora ahí no hacemos. ¿Por qué carne de perrito? Esto lo ha estudiado muy bien el doctor Raúl Valadez del Instituto de Investigaciones Antropológicas, porque los perros tienen 2 temporadas de celo y de parto y la temporada de parto de perritos coincide con el final del año, con noviembre, y entonces eran perritos muy tiernos, no se comían al perro ya grande, ya adulto, sino eran los perritos, digamos, recién nacidos. Y claro, durante esta fiesta de Micahuitl prehispánica, el otro elemento que había muy importante era que se tomaba un gran tronco de árbol que se llevaba al lugar de la fiesta y se bailaba en torno al árbol. Hoy, el Día de Muertos conserva algunos de esos elementos, pero ha incorporado a otros. En primer lugar, separamos los muertos niños y los muertos adultos. Entonces, el día primero le llamamos de los muertos chicos, los niños que murieron, y el 2 es el Día de los Muertos Grandes, los padres, los abuelos que han fallecido. Lo que tienen de común es que se celebra en familia. Es decir, no es una celebración pública, aunque tienen componentes públicos como las misas, etcétera, pero es una fiesta de familia, una celebración de familia. Lo que se hace en las casas es hacer un altar y que afortunadamente cada vez vemos más altares. Estos altares llevan varios elementos, llevan velas encendidas todo el tiempo, pero llevan también ahora ya muy modernos, la fotografía de la persona fallecida y la ofrenda. Y la ofrenda es muy importante porque la ofrenda es aquello que le gustaba a la persona fallecida.
Entonces, por ejemplo, pues se le pone, desde luego, como algo muy importante, sus platillos favoritos, es decir, su mole, sus golosinas, su chocolate, incluso su bebida alcohólica favorita. Muchas de ellas las vemos con botellas de tequila o de mezcal. Eh, y la idea detrás de esto es muy sencilla, es que el muerto se sienta atraído por lo que está en la ofrenda. Eh, lo que se hace también, ya no se hace tanto, pero todavía lo ve uno, es que se hace un camino para el muerto. Es decir, como la ofrenda es en el interior de la casa, se riega un camino con pétalos de flor de cempasúchil y se ponen velas con la idea de que el muerto, a través del olfato, tanto de la ofrenda como del cempasúchil, se acerque a su altar y esté ahí contento. Les cuento una anécdota muy simpática del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Teníamos la costumbre de poner ofrenda y hubo gran inquietud porque en la ofrenda que poníamos, que era a los muertos de nuestro instituto, comenzaron a aparecer huellas de pies, pero muy pequeñitos. Y no sabíamos de dónde venía esto, hasta que descubrimos que por las noches un tlacuache del Pedregal se metía a comer lo que había en la ofrenda, ¿no? Entonces nos explicamos muy bien las huellas pequeñitas ahí, pero hubo quien se asustó de esto, ¿no? El otro elemento que es muy importante de esta fiesta son lo que comen los vivos. Y una de ellas que a muchos extranjeros les causa verdadero asombro son las calaveritas de azúcar. Calaveritas hechas con azúcar, con la técnica que se llama de alfeñique, muy popular en Puebla, que son representaciones de un cráneo, pero la característica que tiene es que en la frente lleva el nombre de la persona a quien se le regala. Yo he visto a extranjeros verdaderamente escandalizarse que uno les regale su calaverita que dice John o Pierre o lo que sea, porque es como desearles la muerte y aquí al contrario, es desearles que vivan mucho tiempo. Pero el otro elemento que entra, aparte de los tamales de los que ya he hablado en demasía, es el pan de muerto. Y el pan de muerto que conocemos ahora, eh, digamos, es el que más se ha comercializado. Este pan que verán ustedes en una imagen, donde se representa de alguna manera al muerto, es decir, tiene una bola arriba, una esfera que representa el cráneo del muerto, y luego tiene pegadas unas cosas que representan los huesos del muerto. Y claro, es un pan dulce, es un pan que tiene encima azúcar, pero hay otros panes de muerto menos conocidos en México y hay uno de ellos que es particularmente impresionante porque es realmente la figura de un muerto con los brazos cruzados eh, y que se consume en algunas partes del país. Estos panes de muerto tienen también, curiosamente, su paralelo en Europa y en España podemos encontrar que en las panaderías, en las grandes tiendas de pastelillos y demás, en esta temporada venden lo que llaman huesos de muerto. No hay la figura del pan como lo tenemos aquí, sino son panes más pequeños que se llaman huesos de muerto. Entonces, como ven ustedes, estas fiestas son muy divertidas, muy emocionales, sirven para manifestar los afectos, el cariño familiar. Y entonces terminaré diciendo dos cosas. ¿Qué características tienen importantes para la cultura mexicana los tamales? Son sabrosos, son muy diversos, pero también son baratos, son accesibles y tienen una característica que en nuestro tiempo es muy importante, son muy higiénicos. Es decir, como el tamal se hace al vapor, pues es como si estuviera en un autoclave de hospital y por lo tanto el tamal está estéril. Entonces, claro, el que va en la calle y compra su tamal para su torta de tamal, pues le dan el tamal envuelto y él lo abre con sus manos y ya lo pone donde quiera. Entonces el tamal está limpio, está higiénico. Por otra parte, son nutritivos, sobre todo considerando el relleno que pueden tener, que puede ser de carne, de frutas, de tantas cosas que son deliciosas en los tamales.
Y por otra parte, pues, digamos, muy a nuestra época, los tamales son divertidos, porque es muy grato comer tamales, es decir, es una ceremonia familiar donde se demuestra cariño. eh, por la noche la familia puede salir a buscar el puesto de tamales, esperar el carrito que pasa, comprarlos, y es algo que une a las familias y a los amigos. Y entonces termino con la síntesis de lo que es un tamal. Fíjense ustedes qué bonita. El tamal, si está bien, está mal. Pero el tamal, si está mal, no está mal. Y entonces, claro, ahora se ha puesto de moda que las malas traducciones que se hacen del inglés dicen que en inglés el tamal se llama it's wrong, está mal. Bueno, pues espero que les haya agradado esta presentación sobre tamales y las fiestas en que se llevan a cabo. Queda mucho en el tintero, pero espero que tengan ustedes un panorama general que les haya agradado. Muchísimas gracias a ustedes.